A que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo número 23. Salmo número 23. Quizá no haya pasaje de la Biblia más conocido, más recitado, más memorizado. Uno de los primeros pasajes bíblicos que aprendemos de pequeños, quienes tenemos el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Y quizá junto con Juan 3:16 ese sea el pasaje más conocido de la Biblia. El Salmo número 23 dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias por esta porción excelsa de tu revelación bíblica, que ha dado consuelo, esperanza, fortaleza a tantas generaciones de hijos tuyos a lo largo de la historia de la redención. Padre, en tus manos ponemos este tiempo. Úsame con poder, con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vida sin necesidades. Una vida sin necesidades. Hermanos, de esto nos habla el Salmo 23. El día de hoy vivimos en una generación insatisfecha, hermanos. De hecho, el mercado global invierte millones de dólares, mucho dinero, para sembrar necesidad en muchas personas. De hecho, muchas marcas reconocidas en el mundo insisten en que nosotros no vamos a ser verdaderamente felices hasta que consumamos su producto o servicio. Eslogan publicitarios como, por ejemplo, porque tú lo vales. Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe, ya saben qué. A que no puedes comer solo una, me encanta, destapa la felicidad, la chispa de la vida, recuérdame, con el cariño de siempre, o por su rico sabor casero. Todos estos eslogans están diseñados para que tú y yo sintamos la necesidad de salir corriendo a consumir un producto. El asunto es que el mercado siembra en nosotros el sentimiento de necesidad, de que necesitamos algo que en realidad no necesitamos. Vivimos en una sociedad de consumo, en donde, como su nombre técnico lo dice, hermanos, es un concepto técnico de la economía. Esta sociedad está definida por el consumo masivo de bienes y servicios, y como consecuencia, esto es como consecuencia de una producción que es superior a la oferta, superior a la demanda. En contraste, hermanos, a esta mentalidad consumista, hace tiempo yo me topé con este refrán que tiene mucha consistencia con el Evangelio, hermanos. Escuche esta frase: no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita. ¿Escuchó esta frase? No es más rico quien más tiene, sino quien necesita menos. La palabra de Dios afirma lo siguiente en el Salmo 34. Escuche bien, en el Salmo 34:9, el Señor dice, afirma esto: nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. En el siguiente versículo 10 de este mismo Salmo 34 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta es una verdad maravillosa. La Biblia afirma que existen personas en el mundo a las que no les falta nada. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué características tienen? ¿Qué les hace sentirse plenamente satisfechas? ¿Qué les hace sentir a estas personas de las que la Biblia habla, hermanos, que tienen cubiertas todas sus necesidades básicas? Hermanos, para eso, para la respuesta a esa pregunta, Dios nos dio el Salmo 23. El Salmo 23. Y antes de iniciar con la exposición de esta joya maravillosa en la Biblia, hermanos,
tenemos que identificar a estos seres humanos de los que la Biblia dice que no tienen falta de nada, a los que no les falta nada. Y bueno, en el Salmo 34 que ya citamos, ahí vienen por lo menos dos características de estas personas. Les llama los que buscan al Señor y los que temen a Dios. ¿Sí? Así que lo primero que necesita una persona para ser una persona plenamente satisfecha en esta vida, hermanos, es buscar a Dios y temer a Dios. Ahí se convierte uno en una persona satisfecha. Lo primero que necesitas entonces es entrar en una correcta relación con Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y escuchas la obra que hizo Jesucristo en la cruz, que Él vino, es Dios quien se encarnó, nació, fue engendrado de una forma milagrosa en el vientre de María, nació, se hizo uno de nosotros, vivió en esta tierra, vivió en obediencia perfecta a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, vivió una vida ejemplar en todos los sentidos. Fue crucificado en una muerte planeada por Dios Padre desde antes de crear el universo para ser el sustituto de la humanidad pecadora, y a través de esa muerte sustitutoria, Él cargar con nuestros pecados, quedar nosotros libres de culpa del pecado. Él no quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día y ahora viene por segunda vez por su pueblo. Si tú crees este mensaje, si tú te apropias de estas verdades y crees de todo corazón y le entregas tu vida a Jesucristo y dices: Señor, quiero ser tu hijo, perdona todos mis pecados, quiero seguirte de hoy en adelante. Si tú depositas tu fe en Jesucristo, entonces te conviertes en una persona. Estás empezando una vida de satisfacción, una vida en donde tú no sentirás no tendrás ya ese sentimiento de necesidad. Por cierto, ¿cuáles son las necesidades básicas del ser humano, hermanos? El ser humano tiene espirituales de todo tipo. Necesidades espirituales, físicas, psicológicas o relacionadas con la salud mental. Necesidades que tienen que ver con cómo afrontar las pruebas y los peligros. Necesidades sociales o de relaciones con otras personas. Necesidades en el campo de la ética y de la moral. Y necesidades de llegar preparado para el día de tu muerte. Bueno, pues el Salmo 23, este maravilloso salmo, nos habla de cómo aquellos cuyo pastor es el Señor, tenemos cubiertas nuestras necesidades en todas estas áreas. El día de hoy solamente quiero enfocarme a 3 de estas categorías de necesidades que tenemos cubiertas, hermanos, por la presencia de Dios como nuestro pastor. En primer lugar, cuando alguien tiene a Jesús como su pastor, tiene cubiertas sus necesidades físicas. En segundo lugar, tiene también cubiertas sus necesidades mentales o de salud mental o del alma. Y también tiene cubiertas sus necesidades de cómo afrontar las pruebas o las dificultades en la vida. Así que acompáñenme a ver esta exposición bíblica. En primer lugar, cuando Jesús es tu pastor, tienes cubiertas tus necesidades en cuanto a lo físico. Note cómo inicia el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Hermanos, el autor de este salmo conocía perfectamente bien su oficio porque lo escribió un rey que antes de ser rey había sido pastor del rebaño de ovejas de su padre. Y me refiero al rey David. Él pasó mucho tiempo, muchas horas en contacto con las ovejas y conocía perfectamente el oficio de pastor. Y él, recordando aquellos tiempos de pastor, por supuesto dirigido por el Espíritu Santo, nos deja este salmo. Él conocía perfectamente la naturaleza de las ovejas, de estos animales. Hermanos, las ovejas son unos animales que carecen del sentido de orientación. Una oveja puede estar muy cerca del redil y aún así no poder llegar a la puerta. Necesita de un pastor para conocer el camino por donde debe de llegar. Y hermanos, los seres humanos también necesitamos de un pastor. Necesitamos del buen pastor de Jesucristo, a Jesús. Pero hermanos, aquí los seres humanos
tenemos una gran dificultad, que muchos, la gran mayoría, no están dispuestos a ser pastoreados por Jesús. De hecho, no queremos ser pastoreados. Parte de la naturaleza caída y humana es el de aceptar autoridades. Y bueno, nosotros sabemos que en el plano humano estamos rodeados de autoridades. Un estudiante, pues de entrada en el aula, tiene una autoridad que es el profesor. Y además, arriba de ellos, pues están las autoridades escolares, el subdirector, el director, etc. Los que estamos en un empleo, sabemos que tenemos autoridades sobre nosotros y que estamos obligados por el reglamento interior y las leyes de este país de estar sujetos a esos rangos de autoridad. Ya quien está en el ejército, pues ni se diga, y en todos los niveles, hermanos, nosotros estamos sujetos a autoridad, pero el ser humano se revela por instinto a estar sujeto a la autoridad, pero mucho más a someterse a la autoridad y el pastoreo de Jesús. Pero ¿escucharon cómo inicia este salmo, hermanos? Dice, cuando alguien dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La mayoría de las traducciones no lo ponen en futuro el faltará, sino lo ponen en presente. Nada me falta. Hoy, en este momento, nada me falta. Voy a meditar un poco, hermanos, acerca de la frase que mencioné un poco y la voy a modificar. La frase esta del refrán que mencioné. Y voy a cambiar la palabra rico por la palabra feliz. No es más feliz quien tiene más, sino aquel que necesita menos. Entonces, si alguien tiene a Jesús como su pastor, no necesita nada. Hermanos, ¿cuál será el grado de felicidad de una persona que siente que no necesita nada? Pues va a ser el mayor grado de felicidad, porque la felicidad, hermanos, tiene que ver con sentirse satisfecho. Entonces, veamos el proceso. En primer lugar, tú como ser humano, unes tu vida a la de Jesús. Él se convierte ahora en tu pastor, el Señor Jesucristo. Y entonces, como consecuencia de esa unión, tú recibes un sentimiento de satisfacción total y pleno. Tienes cubiertas, en realidad no solamente te sientes satisfecho, sino que en realidad estás satisfecho. Empieza el Salmo hablando de necesidades físicas. Noten, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Volviendo a los animalitos, una oveja, ¿qué necesita? Necesita pastos y necesita agua. Las ovejas no comen en cualquier clase de pastos, hermanos. Investigando un poco para preparar este sermón, encontré que la mayoría de las razas de ovejas prefieren comer hierbas y otras plantas de fibra corta, evitando las partes leñosas más altas de las plantas. De hecho, utilizan sus labios y lenguas para seleccionar las partes de la planta, fíjense esto, que son más fáciles de digerir y más nutritivas. Ahora, con respecto al agua, estos animales requieren de grandes cantidades de agua. Un requerimiento fundamental en su alimentación es una fuente constante de agua potable. La cantidad de agua que necesitan varía, por supuesto, de la estación del año y del tipo y cantidad de alimentos que consumen. Cuando se alimentan de grandes cantidades de plantas jóvenes y hay muchas precipitaciones pluviales, las ovejas necesitan menos aguas. Cuando están confinadas o comen grandes cantidades de heno preparado, suelen necesitar más agua. Pero noten esta frase importante de esta investigación. Las ovejas requieren de agua limpia y pueden rehusar beber agua que tenga suciedad o esté cubiertas de aguas. Entonces, un agua turbulenta, una fuente de agua turbulenta, no va a ser una fuente de agua para la alimentación de una oveja. Por eso el salmista dice, me conduce a aguas tranquilas, a aguas de reposo. Dios cubre nuestras necesidades físicas como seres humanos cuando Él es nuestro pastor. ¿Cuáles son las necesidades físicas que requerimos nosotros, hermanos? Alimento, por supuesto estoy hablando de alimento nutritivo, no de la chatarra. Alimento, vestido y vivienda.
Bueno, tengo una noticia importante. De acuerdo al Salmo 23, si Jesús es tu pastor, tú tienes cubiertas y garantizada la cobertura de las necesidades básicas en el plano físico de la existencia humana. Alimento, vestido y vivienda. Todo está cubierto para los hijos de Dios. Ahora, hermanos, no se confundan. Hay una teología muy de moda en la actualidad llamada la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, que básicamente enseña, es una distorsión del evangelio porque enseña que la muerte de Jesús garantiza no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que nos garantiza una vida de lujos y opulencia, y de riqueza, y de salud perfecta, y de éxito en los negocios, etc. Bueno, eso no lo enseña la Biblia, ni tampoco es lo que está enseñando el Salmo 23. Nadie puede recurrir al Salmo 23 para justificar una teología herética como esta. Lo que aquí está enseñando, hermanos, es que aquellos que somos hijos de Dios tenemos cubiertas las necesidades básicas del ser humano, ¿sí?, sin estar haciendo referencia a ningún tipo de excentricidad o lujo, opulencia o riquezas. Dios te va a dar alimento nutritivo, el que necesita tu cuerpo, y está garantizado por la palabra de Dios. Te va a dar vestido. Pero por supuesto que un hijo de Dios, alguien que es oveja de Dios, está libre de esa necesidad de que, bueno, yo quiero que Dios me dé de comer, pero en restaurantes más caros del país. Yo quiero que Dios me vista, puede decir alguien, pero que me vista con las ropas más finas que hay en el mundo. No. De eso no está hablando el Salmo 23. Dios te garantiza tener cubiertas las necesidades básicas, pero con un corazón que está agradecido y que tiene contentamiento. Yo estoy convencido por la palabra de Dios que Dios enseña en su palabra que Dios no dejará de cubrir las necesidades básicas de aquellos que somos sus hijos. No, esta no es una enseñanza mía, hermanos, esto lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 6:25, y les invito a ir a ese pasaje. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan buscando todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El gran apóstol Pablo, hermanos, también habló de esto. Y él, escribiéndole a un joven pastor, Timoteo, a quien había dejado encargado de la iglesia de Éfeso, y ahí le está advirtiendo en contra de unos falsos maestros que se habían levantado, que eran, por cierto, los antecesores de los actuales falsos maestros que enseñan la teología y el evangelio de la prosperidad. Y haciendo una extensa enseñanza de advertencia en contra del amor al dinero que tenían estos falsos profetas, que se habían metido al tema del liderazgo de la iglesia y del pastoreo, pero con motivos económicos. Aquí Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, a partir del versículo 6, dice lo siguiente: es cierto que la verdadera religión se obtiene en grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, escuche este versículo, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con esto.
Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Una virtud cristiana, mis amados hermanos, es el contentamiento. ¿Tienes que comer? Da gloria a Dios. ¿Tienes un techo donde dormir todas las noches? Da gloria a Dios. ¿Tienes el sustento diario? Gózate, porque hay mucha gente en el mundo que ni siquiera lo básico que tú tienes cubierto, ellos lo tienen. Si el Señor es tu pastor, Él te garantiza sustento y abrigo. Hay una tendencia en la actualidad, una tendencia de pensamiento llamada minimalismo. Y estábamos viendo mi esposa y yo un documental acerca de esto, hermanos. Y es interesante escuchar a la gente que ha adoptado ese estilo de vida decir, me siento libre. Antes tenía 20 pares de zapatos y ahora solamente tengo un par de tenis, un par de zapatos de vestir, etc. Y no es que esté promoviendo yo el minimalismo, hermanos, pero si aún gente no cristiana puede tener contentamiento con menos cosas, ¿por qué los cristianos no? Si el Señor lo enseñó, es una enseñanza bíblica. El tener al Señor como nuestro pastor no solamente garantiza que tengamos cubiertas nuestras necesidades físicas, sino también, hermanos, aquellas en el plano de nuestra salud mental. Sigue diciendo el Salmo 23. Confortará mi alma. Hermanos, los seres humanos, ya sabe usted, estamos constituidos por una parte material y una parte inmaterial que es nuestra alma. Y esta alma también sufre enfermedades muy del alma. Enfermedades que tienen que ver con el plano mental. Muchas traducciones traducen de forma correcta, hermanos, esta palabra hebrea, shuv, que es la palabra con la que aquí la Reina Valera traduce confortar. Lo más correcto es decir regresar o volver, es decir, restaurará mi alma, es lo que está diciendo el salmista. Restaurará mi alma. Y es que, hermanos, hay muchos, el cristiano está expuesto también a trastornos mentales. Esto no tiene que ver con ser espiritual o con estar un poco enfriado espiritualmente. Nosotros, hermanos, gente mucho más piadosa que tú y que yo en la Biblia, gente usada poderosamente por Dios, sufrió de problemas de salud mental y halló en el pastor de pastores, hermanos, la restauración de su alma. El Señor restaura nuestra alma y lo hace, hermanos, con la terapia más excelente y eficaz, que es guiándonos por senderos de justicia, como sigue diciendo. Confortará mi alma, versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Los psicólogos de hoy, los terapeutas, son una especie de guía para sus pacientes. Bueno, pues nuestro gran pastor es nuestro guía. ¿Y Él por dónde nos guía, hermanos, de acuerdo a este pasaje? Por sendas de justicia. La palabra camino, hermanos, o senda, en la Biblia se refiere a decisiones. Se refiere a decisiones. Y es que, hermanos, muchos de los problemas mentales que las gentes sufren el día de hoy es por malas decisiones que ha tomado en su vida. Todos nosotros, si queremos tener una adecuada salud mental, tenemos que aprender a tomar mejores decisiones en la vida. Y esos son los senderos de justicia por los cuales Dios nos guía. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, que la gente no quiere ser guiada por Dios. Pero cuando tú dejas que sea Dios quien te guíe para tomar decisiones, entonces tu alma es restaurada. Tienes una adecuada salud mental. Puede ver la bendición, hermanos, que está aquí en estas palabras. No solamente tenemos garantizadas, cubiertas nuestras necesidades en el plano físico del sustento diario, de comida, de vestido, de techo, sino también en el plano de nuestra salud mental. ¿Cuándo qué?
cuando nos dejamos guiar por el pastor a las sendas de justicia. Y en tercer lugar, hermanos, también tenemos cubiertas las necesidades, todo lo que necesitamos para enfrentar los peligros y las pruebas en la vida. Versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este acto, hermanos, de seguir al pastor puede incluir, hermanos, que Él nos guíe a lugares tenebrosos. ¿Cómo es posible? Si Jesús es nuestro pastor, ¿cómo nos va a llevar a lugares tenebrosos? Bueno, vamos para allá. Él nos va a llevar, Jesús nos va a llevar a valles donde no es agradable estar. Pero ¿qué es el valle de sombra de muerte? Cuando leo esta expresión en la Biblia, hermanos, no puedo dejar de pensar en esa escena de la película clásica de Walt Disney, Blancanieves, cuando una vez que el cazador decide no matarla y la deja huir, ella se interna en lo profundo del bosque, cae la tarde y entonces en su temor empieza a ver las sombras de los árboles como si fueran entes que quieren atacarla, hasta que queda dormida. En la Biblia, hermanos, las sombras son una referencia a cosas carentes de esencia en sí mismas. Por ejemplo, usted puede leer después Hebreos 10:1 y Colosenses 2:16, como aquí el autor de Hebreos y el apóstol Pablo en Colosenses hablan de cosas del antiguo pacto como el sistema de sacrificios como sombra de lo que habría de venir después. La sombra, hermanos, es algo carente de sustancia. A ver, yo te pregunto, hermano, ¿alguna vez te ha mordido la sombra de un perro? ¿O la sombra de una serpiente? ¿O alguna vez te has accidentado con la sombra de un coche? Muchos de nuestros miedos, oiga bien esto, hermano, muchos de nuestros miedos y temores, la gran mayoría de hecho, están basados en cosas que no han ocurrido y que muchas de ellas ni ocurrirán siquiera. Son puras sombras. Como dijera el himnólogo, sombras nada más. Hay caminos y lugares que si pudiéramos evitar, hermanos, nosotros evitaríamos. Sin embargo, nuestro pastor nos va a llevar ahí para crecer espiritualmente. Nos va a llevar Jesús, si Jesús es tu pastor, te va a llevar al valle de sombra y de la muerte. Un lugar que infunde temor y miedo. Pero hay algo que hace la gran diferencia. Hay algo que hace que en ese valle tenebroso no tengamos miedo. La presencia del pastor. Si Jesús va conmigo, no hay lugar, por tenebroso que sea, que me pueda infundir miedo. Si Jesús va conmigo, hermanos, yo puedo ir al castillo encantado y quedarme toda la noche. ¿Por qué? Porque si Jesús está conmigo, no hay lugar, por tenebroso que sea, que yo no pueda estar. ¿Recuerdan aquel bello himno? Este sí es un himno cristiano, hermano. Ya sea en el valle o donde el peligro esté, o que en la luz gloriosa de paz habite yo, a mi Jesús diré, tu voluntad haré. Si Cristo me guía, donde quiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, pues conmigo va. ¿Cuál es el valle de sombra de muerte por el que Jesús te está haciendo pasar ahora? ¿Es el valle de sombra de muerte de la enfermedad? ¿Es el valle de sombra de muerte de que has perdido a un ser querido? ¿Será el valle de la sombra de muerte del desempleo, de problemas económicos? ¿El valle de sombra de muerte de que tienes problemas con tu familia porque te rechaza y se pelea contigo por ser cristiano? Cualquiera que sea el valle de sombra de muerte por el cual tú estás pasando, no temas, porque tu pastor Jesús está contigo. Por cierto, esta expresión, tu vara y tu cayado, me infundirán aliento, hermanos, nos recuerda que Jesús nos lleva a ese valle tenebroso porque sigue tratando con nosotros para hacernos más maduros en la fe. Las varas, esos instrumentos de pastoreo, hermanos,
Tanto la vara y el cayado los usan los pastores, son instrumentos de corrección, hermanos. Tienen diferentes funciones, pero una de las funciones es la corrección. Y representan dolor para las ovejas. Y hermanos, normalmente la corrección no representa para nosotros ningún tipo de aliento. Pero note lo que dice el versículo, la carta a los Hebreos. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La vara y el cayado, hermanos, duelen, generan dolor en las ovejas, pero ese dolor implica protección. Pero también la vara, hermanos, es un instrumento utilizado por los pastores para ahuyentar a los depredadores que quieren hacer daño a las ovejas. Por eso es que son instrumentos que inspiran aliento a las ovejas. En ese valle de la sombra y de la muerte donde estamos expuestos al peligro, hermanos, tenemos al pastor que lleva su vara y lleva su cayado. Sí, para disciplinarnos, pero también para protegernos de las acechanzas y del peligro. Son instrumentos que nos hacen también mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores siervos del Señor. Hermanos, 3 áreas de nuestra vida que si Jesús es tu pastor, están cubiertas tus necesidades. Las necesidades físicas de alimento, de sustento, de abrigo. Las necesidades de la salud mental. Las necesidades del alma. Salud mental y emocional. Están cubiertas, totalmente cubiertas. Nada te faltará y nada te falta en este plano si Jesús es tu pastor. Y también nuestras necesidades para afrontar las pruebas y los peligros también están cubiertas si Jesús es nuestro pastor. ¿Qué le falta a una oveja de Jesús? La respuesta es nada. Si tú eres una oveja del Señor, no te falta nada. No sigas teniendo ese sentimiento de necesidad. Aprende a vivir la felicidad y la dicha de sentirte pleno y completamente satisfecho. Entonces, si Jesús es tu pastor y no te falta nada, ¿por qué el afán? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué el temor? Si estás en Cristo, nada te falta, hermano y hermana. Y mañana nada te faltará. No te preocupes por el mañana. Mañana tampoco nada te faltará. Y déjame decirte algo. Cuando seas anciano, si eres oveja de Jesús, tampoco nada te faltará. No te preocupes por llegar a esa etapa de tu vida. ¿Por qué razón nada nos falta y nada nos faltará? Por una razón. Porque Jesús es nuestro pastor. Oremos. Padre, gracias por esta tremenda bendición, Señor. Qué privilegio ser de tu redil, de tu rebaño. Qué bendición tenerte como nuestro pastor. Cuando analizamos esta analogía, esta metáfora maravillosa del Salmo 23, Señor, podemos encontrar el secreto de la verdadera felicidad. Nada nos falta. Una vida sin necesidades. Y eso solamente es porque te tenemos a ti como nuestro pastor. Damos a ti la gloria y la honra. Ayúdanos a vivir, Señor, vidas más plenas. Vidas con menos queja y más agradecimiento, Señor. Vidas con menos sentimiento de necesidad y más sentimiento de satisfacción. Porque eso, Señor, tú nos has revelado en tu palabra que has cubierto todo aquello que necesitamos. En lo físico, en lo mental, en lo espiritual,
en lo material, incluso en el momento de la prueba. Ayúdanos, Señor, a vivir inmensamente agradecidos contigo, Señor, y confiados. Aún en el valle de la sombra de la muerte, Señor, confiados y seguros de que tú estás con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.